En un tranquilo pueblo colonial en México se oculta un secreto oscuro y siniestro: la legendaria bruja de Taxco. Daniel Pérez, el arqueólogo valiente, despierta a esta misteriosa figura, desencadenando un torbellino de pesadillas y eventos sobrenaturales aterradores. En su búsqueda desesperada de respuestas, Daniel se vuelve a Doña María, una chamán que posee secretos ancestrales. ¿Qué sucederá cuando Daniel se enfrente a la bruja y toda su maldad? Capítulo 1. El arqueólogo intrépido. Daniel Pérez era un arqueólogo de renombre, conocido por su pasión por descubrir los misterios del pasado. Su última obsesión lo llevó al tranquilo pueblo colonial de Taxco, ubicado en el corazón de México. Taxco, famoso por su arquitectura colonial y su platería, escondía en sus calles empedradas y edificios antiguos un oscuro secreto que había atormentado a sus habitantes durante generaciones. La mañana en que Daniel llegó a Taxco, el pueblo parecía envuelto en un silencio inusual. Las miradas de los lugareños lo recorrían con desconfianza, como si supieran que estaba a punto de enfrentar algo más que la historia prehispánica que él tanto ansiaba descubrir. Decidió hospedarse en una casona abandonada en las afueras del pueblo. La casona era una estructura majestuosa y antigua, cubierta de enredaderas retorcidas y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando fijamente al mundo. Los aldeanos lo miraron con asombro y temor cuando se enteraron de su elección de alojamiento, pero Daniel no prestó atención a sus advertencias. Al explorar la casona, Daniel encontró una habitación empolvada que parecía haber sido intocada durante siglos. Entre pilas de libros y papeles amarillentos, descubrió un diario antiguo. Las páginas amarillentas contaban la leyenda de la bruja de Taxco, una figura temible que, según el diario, había aterrorizado al pueblo durante siglos. La historia hablaba de una mujer hermosa que había sido injustamente acusada de brujería en la época de la Inquisición. En venganza, la mujer hizo un pacto con las fuerzas oscuras y juró vengarse de quienes la habían condenado. La leyenda contaba de apariciones siniestras y tragedias inexplicables que habían acosado al pueblo desde entonces. A medida que Daniel leía cada página del diario, una inquietante sensación de que no estaba solo en la casona lo invadió. El viento aullaba afuera y los murmullos lejanos de la gente del pueblo resonaban en su mente. El arqueólogo tenía la inquietante sensación de que había desenterrado algo más que una historia. Había desencadenado un mal que había estado latente durante mucho tiempo, y la historia de la bruja de Taxco estaba a punto de cobrar vida en sus propios ojos. Capítulo 2. La aparición. Daniel Pérez, el arqueólogo intrépido, había llegado a Taxco con la determinación de desentrañar los misterios del pasado, pero ahora se encontraba atrapado en una pesadilla que lo consumía. La tarde después de su descubrimiento del diario de la bruja de Taxco, Daniel decidió aventurarse por el bosque que rodeaba la casona. La intriga y el ansia de conocer la verdad lo impulsaban a buscar más pistas sobre la misteriosa figura que acechaba el pueblo. Mientras caminaba por el espeso bosque, una niebla densa empezó a cerrarse a su alrededor. La atmósfera se volvió opresiva y los sonidos de la naturaleza se desvanecieron gradualmente. Entonces, una figura oscura y borrosa se materializó en la distancia, emergiendo de las sombras del bosque. Era la bruja de Taxco. Los ojos de la bruja brillaban con una luz pálida y malévola. Su cabello enredado y su vestimenta andrajosa la hacían parecer un espectro vengativo. Una risa siniestra se escapó de sus labios y retumbó en el silencio del bosque. Daniel, congelado por el terror, no pudo moverse ni apartar la mirada de la bruja. Fue entonces cuando la figura avanzó hacia él, sus pies sin tocar el suelo. La niebla se cerró a su alrededor, y su presencia se hizo aún más aplastante. La bruja habló con una voz que parecía emerger de las profundidades del inframundo. Le advirtió que había perturbado algo que no podía comprender y que ahora se había convertido en su presa. Daniel intentó retroceder, pero se sintió atrapado en un trance hipnótico. La aparición de la bruja de Taxco se desvaneció en la niebla, pero el miedo persistió en el corazón de Daniel. Regresó a la casona abandonada con la certeza de que había desencadenado una fuerza antigua y maligna que lo perseguiría sin piedad. Esa noche,
Daniel no pudo conciliar el sueño. Pesadillas aterradoras llenaron su mente y el susurro de la bruja resonaba en sus oídos. Había cruzado un umbral hacia lo desconocido y la sombra de la bruja de Taxco lo acechaba, lista para arrastrarlo a un abismo de pesadillas y horrores que no podría escapar. Capítulo 3. Enfrentando la oscuridad. Daniel Pérez despertó con el recuerdo fresco de la espeluznante aparición de la bruja de Taxco en el bosque. La sensación de opresión no lo abandonaba. Sabía que debía buscar respuestas para detener esta pesadilla. Decidió buscar la ayuda de Doña María, una chamán local de renombre en el pueblo. Había oído hablar de sus habilidades y su conocimiento sobre las fuerzas oscuras que acechaban Taxco. En una tarde calurosa, se dirigió a la modesta cabaña de la chamán. Doña María lo recibió con una mirada sabia en sus ojos oscuros. Escuchó atentamente la historia de la aparición de la bruja y asintió con solemnidad. Le explicó que la historia de la bruja de Taxco era real, que había plagado al pueblo durante siglos y que él había desenterrado una verdad que debía enfrentar. La chamán le relató la leyenda de la bruja con detalles escalofriantes. Le explicó que la bruja había sido una mujer inocente acusada de brujería en la época de la Inquisición. En su desesperación, había hecho un pacto con las fuerzas oscuras y había jurado vengarse de aquellos que la habían condenado. Doña María le advirtió a Daniel que la bruja había elegido ahora a él como su víctima y que debía prepararse para un enfrentamiento con lo sobrenatural. Le enseñó rituales antiguos y amuletos protectores y le instó a buscar la verdad detrás de la maldición de la bruja antes de que fuera demasiado tarde. Con el conocimiento de la chamán y su determinación creciente, Daniel se preparó para enfrentar a la bruja. Sentía que no tenía elección. Debía detenerla y liberar a Taxco de su influencia maligna. Las noches se volvieron aún más aterradoras, con pesadillas que lo asediaban y apariciones cada vez más frecuentes de la bruja. Armado con el consejo y la magia de Doña María, Daniel se lanzó en una misión desesperada para descubrir los secretos que rodeaban a la bruja de Taxco. Sabía que el enfrentamiento final se avecinaba, y el destino del pueblo dependía de su valentía y determinación. Con cada paso que daba, se adentraba más en la oscuridad y el misterio de Taxco, enfrentando el terror sobrenatural que acechaba en las sombras. Capítulo 4. El confrontamiento sobrenatural. La tensión en Taxco era palpable cuando la noche del enfrentamiento se acercaba inexorablemente. Daniel Pérez, armado con el conocimiento de Doña María y la determinación de liberar el pueblo de la bruja de Taxco, se adentró en las catacumbas de la iglesia abandonada. El aire estaba impregnado de una oscuridad densa y cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral. Los pasadizos de las catacumbas eran angostos y retorcidos, y las paredes parecían estar impregnadas de siglos de secretos oscuros. Las sombras danzaban en las paredes, como si los espíritus del pasado estuvieran expectantes. Daniel avanzó, guiado por una luz tenue que emanaba de la vela que sostenía en su mano. Sus pasos resonaban como un tambor en el silencio de las catacumbas. Sabía que no estaba solo. Podía sentir la presencia de la bruja acechando en las sombras. Finalmente, llegó a una cámara subterránea, donde los restos de la iglesia abandonada yacían en ruinas. La atmósfera se volvió aún más pesada, como si el mal estuviera concentrado en ese lugar. Daniel comenzó a recitar los antiguos rituales y a invocar el poder de los amuletos protectores que Doña María le había dado. Entonces, la bruja de Taxco se manifestó ante él, emergiendo de las sombras con una risa siniestra y ojos llenos de odio. Su presencia era abrumadora, pero Daniel se mantuvo firme, decidido a enfrentarla. La bruja lanzó hechizos y maldiciones, creando ilusiones aterradoras a su alrededor. Pesadillas del pasado y horrores ancestrales se materializaron en la cámara. Pero Daniel no se dejó intimidar. Continuó recitando los rituales y resistiendo los terrores sobrenaturales. La batalla espiritual se intensificó. Daniel podía sentir el poder del bien y el mal chocando en un enfrentamiento sobrenatural. Cada palabra de los rituales que pronunciaba tenía un eco ancestral y los amuletos protectores brillaban con una luz intensa. Finalmente, con un grito escalofriante, la bruja de Taxco comenzó a desvanecerse. La luz de los amuletos la repelió y sus maldiciones se deshicieron.
Daniel había tenido éxito. Había vencido a la bruja y liberado a Taxco de su influencia maligna. A medida que la bruja se desvanecía en la oscuridad, Daniel sabía que había enfrentado el terror sobrenatural y había encontrado la verdad detrás de la maldición de Taxco, pero aún quedaban preguntas sin respuesta, y el pueblo tenía cicatrices profundas que sanar. La historia de la bruja de Taxco estaba lejos de concluir, y Daniel estaba dispuesto a descubrir los oscuros secretos que aún acechaban en las sombras. Capítulo 5. El legado de terror. La batalla en las catacumbas de la iglesia abandonada había llegado a su fin, pero las secuelas del enfrentamiento sobrenatural seguían atormentando a Daniel Pérez y al pueblo de Taxco. Había vencido a la bruja de Taxco y liberado al pueblo de su influencia maligna, pero la historia aún estaba lejos de terminar. El silencio sepulcral en las catacumbas se disipó lentamente, y Daniel se encontró solo en la cámara subterránea, exhausto pero lleno de un profundo sentido de victoria. Había demostrado que la determinación y la sabiduría ancestral podían enfrentar a las fuerzas oscuras. A medida que salía de las catacumbas, se dio cuenta de que la atmósfera en Taxco había cambiado. La tensión que había dominado el pueblo durante tanto tiempo se había disipado, y la gente comenzó a recobrar la confianza en su hogar. El rostro de Doña María se iluminó con gratitud, y los lugareños agradecieron a Daniel por liberarlos del terror que los había acechado durante siglos. Daniel decidió quedarse en Taxco para desenterrar los secretos que aún quedaban por descubrir. Comenzó a investigar la historia de la bruja y su maldición. Descubrió pistas sobre la verdadera historia de la mujer que había sido acusada injustamente, y se dio cuenta de que había más verdades ocultas en las sombras. El pueblo comenzó a sanar y la brujería se convirtió en una parte menos ominosa de su historia. Taxco recuperó su belleza y su serenidad, y las calles empedradas volvieron a llenarse de vida y alegría. Sin embargo, Daniel sabía que la historia de la bruja de Taxco no podía ser completamente erradicada. Aunque había enfrentado al mal sobrenatural, la oscuridad persistía en las páginas de la historia del pueblo. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. El legado de terror de la bruja seguía presente en Taxco, y la pregunta de si la bruja aún acechaba en las sombras persistía en la mente de Daniel y de los habitantes del pueblo. La historia había cobrado vida en sus propios ojos, y sabían que debían vivir con la certeza de que el mal podría resurgir en cualquier momento.